Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es el tercer militarismo, es decir, hemos llegado al final del oncenio, de esos largos 11 años de gobierno del ex dictador Augusto B. Leguía, y ahora nos concentraremos en el periodo que viene a continuación, un periodo que es característico porque irrumpe, es decir, aparece en la escena nacional un nuevo protagonista, y ese nuevo protagonista es el pueblo. Ustedes saben que el pueblo, es decir, las grandes mayorías de la población, habían estado completamente dormidas, seducidas durante el oncenio de Leguía, y antes del oncenio de Leguía, como no, durante la República Aristocrática, habían estado prácticamente en silencio. Habían existido muy pocas protestas sociales, se había ido consiguiendo los primeros derechos, pero en general la población vivía silente, la población vivía callada, porque durante la República Aristocrática casi todo el poder hegemónico, es decir, el control total de la economía, de la sociedad, de la política, lo tenía un grupo muy reducido. Sin embargo, aunque en los años 30, en donde nos vamos a dedicar exclusivamente el día de hoy, el poder también lo tiene un pequeño grupo reducido de personas, sin embargo, este pequeño grupo ya no puede dejar de escuchar el clamor, la protesta de los grandes sectores populares. Entonces, para entender bien qué pasó después del oncenio de Leguía, te pido que me prestes mucha atención para que podamos desarrollar juntos este tema. Empecemos como siempre por el concepto, intentando explicar de manera resumida de qué trata, de qué va la clase del día de hoy. Diremos que el tercer militarismo es la tercera oportunidad, la tercera ocasión en la historia del Perú en que los militares toman el poder político porque encuentran en las circunstancias que se viven en ese momento que no hay otra alternativa. Aquí en esta foto te dejo ver claramente cómo es que el presidente de ese momento, que está vestido de civil al centro en la parte inferior, aunque él también es militar, tiene un gabinete de ministros que también son todos militares. Y de esa manera vemos cómo estos personajes militares están copando todos los cargos de poder político. El periodo del tercer militarismo en general dura toda la década de los años 30, va de 1930 hasta 1939. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en el gobierno de uno de los personajes de este tercer militarismo, que es el exmandatario Luis Miguel Sánchez Cerro. Aquí tenemos una foto de él, que dicho sea de paso, vamos a verlo en los siguientes minutos, ya sea a través de foto o vamos a hablar de él en muchas ocasiones, porque sus años de gobierno, que van de 1930 a 1933, fueron sumamente importantes, trascendentales para la historia del Perú. Muy bien, algunos datos, como siempre, chicos, chicas, para poder entender mejor el contexto, es decir, aquellos conceptos o aquellos acontecimientos que rodean a la idea principal que queremos desarrollar. Por ejemplo, si yo te digo 1930, es necesario recordar ¿qué cosa? Es necesario recordar que ante la constante crisis que ya Augusto B. Leguía no podía manejar, la clase oligárquica, o sea, los grandes señores civilistas, como vemos en esta foto de aquí, que durante el gobierno de Leguía se habían sentido reprimidos, se habían sentido atacados, ahora, a partir de 1930, van a reaccionar de una manera herida, de una manera resentida, y van a promover incluso la agitación del pueblo, van a promover que haya descontrol, van a promover que haya muchos desmanes, dentro de ellos, por ejemplo, hurtos en las casas. Una de las casas que será hurtada, que será robada, será la casa del propio Augusto B. Leguía, pero más que eso, comenzaron a agitar a la población, para que la población salga a las calles, para que la población reclame, etc. Y a diferencia de veces anteriores, a diferencia del primer militarismo y del segundo militarismo, en donde son los civiles que se enfrentan a los militares, ahora por el contrario, este grupo oligárquico se va a amparar en los grupos militares. ¿Por qué? Porque quieren que a través de ellos, o sea, a través de los militares, se regrese al orden social que les había quitado en su momento el exdictador Augusto B. Leguía. Otro dato que quiero que tengas en cuenta es el del fascismo.
¿Recuerdas tú que te comenté al empezar la clase anterior que mientras está gobernando aquí Augusto B. Leguía, en el mundo, sobre todo en Europa, están comenzando a florecer, están comenzando a surgir ideas que no se van a quedar solo en ideas, sino que van a llegar a ser tipos de gobierno. En este caso, en Europa, nacen los regímenes conocidos como fascismo y como comunismo. El fascismo nace en Italia con su líder máximo Benito Mussolini, pero llegará a estar en muchos países, primero de Europa y luego del mundo. El personaje característico de estos años es Adolfo Hitler con su partido nazi. Pero también por otra parte tenemos al comunismo, que a raíz de la Revolución Rusa y como consecuencia de esta se va a formar en lo que se llamó por mucho tiempo el Imperio Ruso, se va a formar un nuevo gobierno llamado la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a partir de 1924 encuentra un nuevo dictador, encuentra un nuevo líder en la persona de Joseph o José Stalin. Entonces, tenemos que tanto el fascismo como el comunismo promueven dictaduras muy poderosas, promueven dictaduras muy crueles y que en este caso van a servir como influencia para países menores como el nuestro. Como estas ideas estaban en auge, ustedes entenderán que Sánchez Cerro, es decir, la persona de la cual vamos a hablar el día de hoy en profundidad, se inclina por una de estas ideas. ¿Por cuál de esas ideas creen ustedes que se haya inclinado Luis Miguel Sánchez Cerro? Bueno, por el fascismo, que es un sistema político totalitario, como lo es el comunismo, con la diferencia de que aunque ambos regímenes controlen todo, porque son totalitarios, es decir, controlen la vida no solamente de cada individuo, muchas veces cierren sus fronteras, sino que además controlen cada paso que se da en la economía, en el comercio, en la industria, en la producción, etcétera, tienen una pequeña diferencia, y es que el fascismo, en este caso el tipo de gobierno que promovió Luis Miguel Sánchez Cerro aquí en el Perú, es sumamente patriótico, promueve la idea de un patriotismo extremo, de un nacionalismo extremo, mientras que el comunismo promueve la idea de la lucha de clases, es decir, explotadores versus explotados, burgueses versus proletarios. Y en un primer momento, el fascismo como patriota que es en sus ideas, lo que promueve es que tu país surja. En cambio, el comunismo en estos momentos, de los años 30, creía que la revolución tenía que ser mundial, es decir, que los obreros de todo el mundo tenían que unirse para instaurar su régimen totalitario, su dictadura. El fascismo, repito, en este momento será sumamente patriótico, eso es lo que le gustó a un militar como Luis Miguel Sánchez Cerro, pero también sabemos que llegará el momento en el que el fascismo comience a expandirse. Sobre todo esto lo lleva a cabo el señor Adolfo Hitler y es parte de la razón de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos ahorita en un momento en el que recién empieza la década de 1930. Sigamos avanzando. Antecedentes. Los últimos días de Leguía. Leguía, sabiendo que ya todo el descontrol de la última parte de su gobierno no tiene marcha atrás, el día 22 de agosto de 1930 forma una junta de gobierno exclusivamente compuesta por militares, pero esto no servirá de mucho porque en Arequipa un militar el día 22 también se había levantado en armas, es decir, había empezado una revolución para sacar del poder a Leguía, y este personaje, que es Sánchez Cerro, llegará a Lima el 25 de agosto de 1930, día en el que Leguía intenta escapar a través del Callao y llegar a Panamá. Pero cuando se encuentra a la altura de Piura, es regresado al Callao y ya sabemos que sus últimos días, sus últimos 2 años de vida son sumamente crueles contra él por las decisiones que tomó el gobierno de Sánchez Cerro contra el ex dictador Augusto B. Leguía. Sabemos que lo meterán preso sin juicio alguno y mientras esté detenido, algunos personajes cercanos a Sánchez Cerro intentarán dinamitar la celda en la que se encuentra Augusto B. Leguía, en la que se encontraba Augusto B. Leguía. Salvará la vida, sin embargo ya su salud se encontrará cada vez más complicada porque él sufría de un cáncer de próstata que, bueno, lo tenía muy debilitado, y tanto empeorará su mal y no recibirá ayuda alguna, que recién en los últimos días de su vida será trasladado al hospital de Bellavista, donde morirá en condición de detenido sin juicio alguno.
Ese fue el fin de Augusto B. Leguía, y a partir de ahora nos despedimos de este personaje para ya entrar a hablar exclusivamente de lo que fue el protagonismo de Luis Miguel Sánchez Cerro. Igual que en 1919 había hecho Leguía, ahora en 1930 Sánchez Cerro toma el poder a través de una revolución, a través de una revuelta. Lo primero que hace es instaurar una junta de gobierno presidida por él mismo y crea el Tribunal de Sanción para dar un escarmiento, para castigar a los principales líderes del leguísmo, es decir, a las principales autoridades que habían tenido el poder entre 1919 a 1930, empezando por el propio Augusto B. Leguía. Aquí tenemos una foto en la que Sánchez Cerro se está dirigiendo a la gente, a la población, que en algún momento será una pequeña cantidad de personas, luego una mediana cantidad de personas, pero hay que reconocer que terminará siendo una enorme cantidad. Precisamente esas masas de las cuales habíamos hablado en la presentación de esta clase comenzarán a seguir a este personaje a través de un partido político del cual hablaremos en pocos segundos. Otra de las primeras cosas que hace esta junta de gobierno presidida por Sánchez Cerro es instaurar el matrimonio civil obligatorio, es decir, a partir de 1930 lo que importa, la unión que vale para la ley, es la unión ante los municipios más que la unión que tú puedas tener en una iglesia ante seguramente pues la confesión que tú practiques, ¿no? Hasta ese momento lo que había valido en el Perú era el matrimonio religioso. Ahora será el matrimonio civil lo que importe para la vida diaria de los peruanos. También recibe a una misión económica enviada desde los Estados Unidos para intentar poner en orden la economía nacional, llamada Misión Kemmerer. Es curioso que el Perú haya quedado tan ligado, haya quedado tan cercano a los Estados Unidos, que aunque el Perú esté sufriendo las consecuencias de una crisis que empezó en Estados Unidos, sin embargo tengamos que recibir los consejos de este país. Y los consejos de Estados Unidos sobre todo fueron hacia una reforma del BCR, o sea, del Banco Central de Reserva del Perú, para manejar mejor la moneda nacional, para que no pierda su valor. Y también los consejos fueron por el lado del sistema tributario, es decir, para que el Perú un poco reordene qué impuestos cobrar y qué impuestos dejar de cobrar. Sobre todo apuntaron a las aduanas, es decir, a esas oficinas por las cuales pasa todo lo que tenga que entrar a nuestro país o todo lo que tenga que salir, ¿no? Y los impuestos que se tengan que cobrar. Y otra de las cosas que hizo fue convocar a elecciones generales y también a una asamblea constituyente. Elecciones generales para elegir presidente del Perú y asamblea constituyente para elegir un nuevo Congreso. Profesor, ¿y por qué convoca a elecciones generales? Él no es el presidente. Es cierto que Sánchez Cerro se había convertido en el presidente, pero recuerda tú que había llegado por una revolución, es decir, nadie lo había elegido. Ahora lo que quería es llamar a elecciones para que el pueblo se pronunciara y le diera el poder a alguien. Sin embargo, el pueblo va a mostrar un poco de antipatía por esta medida, porque el pueblo le va a parecer incorrecto que Sánchez Cerro en estas nuevas elecciones también sea candidato. O sea, mientras tiene el poder, a la vez es candidato. Y eso no le gustó mucho a la gente. Por eso es que Sánchez Cerro renuncia a la junta de gobierno que él había creado y el poder comienza a pasar de mano en mano. Perú vive unos meses en que el poder lo tienen muchos militares, uno tras otro, incluso llega a asumir el gobierno por unas cuantas horas, casi por un día, el monseñor Mariano Holguín, es decir, un cura asume el gobierno del Perú, pero también se lo pasa a otro militar. Entonces, cuando estamos en ese caos político, es que nuevamente desde Arequipa surge una rebelión, esta vez liderada por el señor David Samanés Ocampo. Y David Samanés Ocampo, a quien aquí vemos saliendo de la catedral, es un señor que quedará en el recuerdo, quedará en la historia del Perú como alguien mesurado, alguien tranquilo, en medio de todo el caos que vamos a ver que se desata durante los años 30. Samanés Ocampo instala una nueva junta de gobierno, en este caso el 11 de marzo de 1931, y convoca a elecciones generales, ¿no? Pero la diferencia de la convocatoria que hizo meses atrás Sánchez Cerro es que ahora ya no va
ya no va a haber pretexto para que en ningún caso sea ni el Congreso, ni sea el presidente, ni nadie de ninguna autoridad termine eligiendo al nuevo presidente. Recuerda tú que hasta 1930, si es que las elecciones no arrojaban resultados claros, al final el presidente del Perú era elegido en el Congreso por el voto de los congresistas. Ahora no, ahora nacerá una institución que vele, que se preocupe para que las elecciones se lleven con total normalidad y los resultados sean transparentes. Esa institución es el Jurado Nacional de Elecciones, institución que existe hasta el día de hoy. Lamentablemente, en varias ocasiones en nuestra historia, este Jurado Nacional de Elecciones ha sido tomado por el poder político. Bueno, sigamos avanzando. Llegan las elecciones de 1930, de octubre de ese año, y como les comentaba minutos atrás, la inmensa mayoría del pueblo, las masas populares, encuentran en dos candidatos a sus mayores representantes. Por parte del Partido Aprista Peruano, partido que existe hasta el día de hoy, tienen a su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien vemos aquí en esta foto dirigiéndose a los peruanos en un meeting político en la plaza de Hacho. Y por el lado de la Unión Revolucionaria, es decir, de los fascistas, encuentran, como no, en Sánchez Cerro a su líder. Y de esta manera Sánchez Cerro se convierte en un líder de masas, es decir, ahora sí ya hay una enorme cantidad de personas que lo siguen a él, igual que hay otra enorme cantidad de personas que lo siguen a Haya de la Torre. Y vamos a ver cómo es que en estos años del gobierno de Sánchez Cerro prácticamente todo se reduce a una guerra civil entre apristas y fascistas de la Unión Revolucionaria que siguen a Sánchez Cerro. Justamente para eso sigamos comentando. El Jurado Nacional de Elecciones admite los resultados oficiales, aunque la verdad que fue una elección bastante turbia, no fue nada transparente. El triunfo, entre comillas, lo tuvo Luis Miguel Sánchez Cerro con 152.000 votos y los apristas desconocieron los resultados, dijeron que había existido fraude y recogieron 106.000 votos. Aquí date cuenta de algo, date cuenta que sumado todos los votos dan 158.000 y si sumamos los votos de los otros candidatos, que son muy pocos, no llegamos, sumado los dos votos de los candidatos mayores da 258.000 y si sumamos los votos de los otros candidatos no llegamos siquiera a 300.000 votos. En la actualidad en el Perú votan más de 22 millones de personas y estamos hablando que aquí en estas épocas no se llegaba ni siquiera al medio millón. Pero también hay que tener en cuenta que la totalidad de la población peruana no pasaba de los 4 millones. Sin embargo, ya personajes como Haya de la Torre o como Sánchez Cerro, por más que la población del Perú es todavía muy reducida, sin embargo su mensaje, sus propuestas es pensando en la mayoría de los peruanos. Muy bien, entonces con estos resultados, aunque fraudulentos según los apristas, se instala el nuevo Congreso Constituyente el 8 de diciembre de 1931 y la Junta de Gobierno de Samanez Ocampo le entrega ahora sí el poder completo a Sánchez Cerro, que se supone que ha sido elegido por el pueblo. Aquí vemos una foto de él juramentando como presidente. Hablemos ahora sí de fondo, en profundidad, del gobierno de Sánchez Cerro. A nivel político, vemos que fue un tipo de gobierno fascista, siguiendo el estilo de Benito Mussolini, siguiendo el estilo de Hitler, aunque Hitler todavía llegará al poder unos cuantos meses después, pero ya empezaba a ser un personaje muy conocido allá en Alemania. Fue un gobierno represor, es decir, a toda aquella persona que podía tener alguna crítica, que podía mostrar oposición al gobierno, pues directamente se lo reprimía, se lo perseguía y se lo castigaba. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hace el gobierno de Sánchez Cerro es comenzar a perseguir a los apristas, comenzar a hostigar a los apristas que se encuentran reunidos en sus bases, se encuentran reunidos en su partido, etcétera. No les permite tener una vida política activa y para que eso sea controlado, para que los apristas, sobre todo los apristas, pero también otros grupos políticos sean controlados, se promulga, es decir, se firma la ley llamada Ley de Emergencia, supuestamente para resguardar el orden interno, porque recuerden que la característica de todos estos años es que hay mucho caos.
Por ejemplo, dentro de todo este caos se produce la expulsión de los parlamentarios apristas, es decir, la expulsión de los congresistas apristas que habían sido elegidos para redactar la nueva constitución. Uno de esos parlamentarios apristas, por ejemplo, es el intelectual Luis Alberto Sánchez, que tal vez sea el mayor intelectual de la vida política de la Por ejemplo, como parte de todo ese caos se produce la expulsión de los parlamentarios apristas, es decir, la policía va a entrar al local del Congreso y va a expulsar a los congresistas apristas. Recuerda tú que el pueblo había elegido a sus congresistas para que se escriba una nueva constitución. Bueno, ¿qué cosa va a hacer el gobierno de Sánchez Cerro? Simplemente va a eliminar a los congresistas que había elegido, a los congresistas apristas que había elegido el pueblo del Perú. Dentro de ellos, uno de ellos, por ejemplo, fue el congresista aprista, el intelectual Luis Alberto Sánchez, que posiblemente sea el intelectual más grande del siglo XX y que más libros ha escrito durante las décadas del siglo anterior. Esto se producía en febrero de 1932. Y aunque se vivan todos estos meses y años de caos, sin embargo, la Constitución se llega a promulgar, se llega a aprobar en marzo de 1933 sin la participación de los congresistas apristas que habían sido expulsados de manera violenta. Aquí vemos una foto en la que se dice Constitución Política del Perú 1933, pero curiosamente, aunque las constituciones las hacen los parlamentos, las hacen los congresos, ahí vemos en la foto de una portada la figura de Sánchez Cerro. Es decir, no hay duda que Sánchez Cerro estaba actuando como dictador, no como un presidente democrático. Hablemos un poquito de esta constitución de 1933. Perdónenme, aquí yo me he equivocado. La constitución se llega a aprobar en 1933. Por ejemplo, se dice que el Congreso debe ser el primer poder del Estado. ¿Para qué? Para acabar con el régimen, para que se instaure un régimen parlamentario y acabar con el presidencialismo. Ustedes saben que en el Perú sufrimos de presidencialismo. La figura del presidente tiene mucho poder, concentra en su persona demasiado poder. Aunque esto estaba escrito en la Constitución de 1933, repito, sin embargo no se va a llevar a la práctica porque entenderán ustedes que Sánchez Cerro jamás iba a compartir el poder que él tenía. Aquí vemos el culto hacia la persona, ¿verdad? Como la masa, estaba completamente obsesionada, más que por ideas, sino por líderes personalistas, por la figura de un líder. Otro cambio que trae la Constitución de 1933 es el periodo presidencial, que ya no durará 5 años, sino 6 años. Sin embargo, no se admite reelección inmediata, aunque esto también veremos que muchas veces se ha dejado de lado. El voto femenino tiene una curiosidad. Se acepta que por primera vez voten las mujeres, pero solo en elecciones municipales. Es decir, las mujeres no pueden elegir presidente, solamente pueden elegir alcaldes y a la vez no pueden ser elegidas, solamente tienen el derecho del voto, más no de la representación del pueblo. El dato curioso es que por más que la ley permite que la mujer vote a nivel de municipalidades, sin embargo, mientras gobierne Sánchez Cerro y mientras vengan otros gobiernos, no habrá elecciones municipales. Así que podemos decir que las mujeres, por más que existía ya la ley del voto municipal, no ejercieron su derecho. Y por último, los partidos políticos que son llamados internacionales quedan proscritos, quedan totalmente prohibidos ante la ley. Dentro de ellos, el Partido Aprista Peruano. ¿Por qué? Porque se decía que su doctrina era internacional. ¿Y por qué se decía eso? Porque el APRA, como idea, promueve la unión de toda América Latina y además había sido fundada como doctrina en México. Entonces esto le daba los argumentos a Sánchez Cerro para decir que la idea del aprismo era una idea internacionalista, que no se preocupaba por el Perú, sino que estaba pensando en otros intereses. Bueno, lo cierto es que el partido aprista queda prohibido de participación política. Hablemos del aspecto interno. Lo que va a caracterizar el gobierno de Sánchez Cerro es la violencia.
tanto así que los 3 años de su gobierno son llamados la selva política, es decir, la política salvaje. Todos, y esto es importante decirlo, todos los actores políticos, sean los que siguen a Sánchez Cerro, sean los apristas, sean los comunistas, todos van a participar de una violencia, todos incurrieron en la violencia. Por eso es que en el año 1932 es llamado el año de la barbarie. Miren todo lo que sucedió ese año. En marzo de 1932 se intenta asesinar a Sánchez Cerro a través de un militante aprista, es decir, a través de un muchacho que era aprista, pero no tiene suerte en esa ocasión. Como respuesta, obviamente ustedes entenderán que empieza una persecución indiscriminada a los apristas, por más que se descubrió que este muchacho había actuado por cuenta propia. Sin embargo, todos los apristas, los millones de apristas, comenzarán a ser perseguidos, encarcelados, otros expulsados del país y no pocos serán muertos también. Tanto así que en mayo de 1932 algunos militares que eran apristas, sobre todo de la Marina, intentan rebelarse con el motín del Grau y del Bolognesi, que son embarcaciones que son tomadas por estos militares y desde las cuales se pretende iniciar una revolución. Pero lamentablemente esos 8 marinos, los que habían promovido este motín, son capturados y sin juicio alguno son directamente pasados por las armas, es decir, son fusilados. Eso fue un acontecimiento que conmovió mucho la historia del Perú. En junio de ese año, es decir, al siguiente mes, Sánchez Cerro cierra la Universidad de San Marcos porque se había convertido en una universidad que tenía mucho alumnado también aprista. Y ustedes entenderán que los apristas en esos años estaban completamente enfrentados al gobierno de Sánchez Cerro. Hasta que el 7 de julio de 1932 ocurre la revolución de Trujillo, una revolución en la que los apristas, tomando las armas, deponen a las mayores autoridades de Trujillo. Ellos mismos se proclaman autoridad del lugar, pero el gobierno de Sánchez Cerro responde con una violencia sumamente inusitada, una violencia exagerada, llegando al punto de convertirse Trujillo en la primera ciudad bombardeada por su propio gobierno. Es decir, es la primera vez que una ciudad en toda América es bombardeada a través de aviones, pero lo curioso es que no lo está bombardeando un enemigo externo, sino es el propio Perú matándose entre sí. Como podemos ver, esto tiene tintes de guerra civil. Son peruanos enfrentándose contra peruanos y en la parte inferior tenemos una de las fotos que muestran los miles y miles de muertos, ya sea en combate o, como vemos en la parte superior, los miles y miles de fusilados en las paredes de Chan Chan. Los fusilados eran los apristas y obviamente los matadores, digámoslo de alguna manera, eran los que pertenecían al gobierno de Sánchez Cerro. En el aspecto externo, tuvimos un conflicto con Colombia. ¿Por qué? Porque los peruanos que estaban viviendo en la región que se llama, en la provincia que se llama Leticia, dijeron que durante el gobierno de Leguía se había firmado el tratado Salomón Solano, pero que este no tenía que seguir dándole o brindándole algunos beneficios a Colombia. Por el contrario, reclamaron que Leticia, que esa parte de la selva peruana, les tenía que seguir correspondiendo a nuestro país, y es por eso que tanto civiles, o sea, personas comunes y corrientes, como militares peruanos van a entrar a Leticia, a esa parte de nuestra selva, y van a expulsar a los colombianos que vivían ahí y los van a mandar al Brasil. Aquí vemos una foto en donde se puede leer que dice "Viva Leticia peruano", es decir, que esa parte de la selva regrese al gobierno del Perú. Y este hecho fue sorpresivo. Este hecho se dio en septiembre de 1932 y la verdad es que sorprendió al propio Sánchez Cerro. Sin embargo, Sánchez Cerro decide apoyar a la población peruana y declara la guerra a Colombia. A quien le encarga el manejo de esta guerra es al general Óscar R. Benavides, que, como hemos visto en clases anteriores, ya había dado un golpe de Estado, ya se había convertido en dictador del Perú en 1915. Ahora, 17 años después, era general del ejército del Perú y además era
el militar con mayor poder entre las tres armas, es decir, entre el ejército, entre la Fuerza Aérea y entre la Marina. Era el comandante general de las Fuerzas Armadas, era el militar al cual obedecían todos los militares del Perú. El problema escaló tanto, el problema siguió tanto que en los siguientes meses el propio Sánchez Cerro va a comenzar a pasar revista a las tropas del ejército del Perú, y uno de esos desfiles de las tropas del Perú será en donde Sánchez Cerro encuentre su fin. ¿Por qué? Porque como podemos ver ahí en el título de esta pantalla, ocurre un magnicidio, es decir, Sánchez Cerro será asesinado. Luego de que Sánchez Cerro logra pasar revista a las tropas el 30 de abril de 1933, a la altura de lo que hoy se llama Santa Beatriz, en ese momento en esta parte del centro de Lima había un hipódromo. Luego de que ha visto el desfile de los militares, Sánchez Cerro se despide a través de una multitud de personas que lo seguían, y cuando está en su carro descapotable, un militante aprista va a aprovechar y le va a disparar. En esta ocasión las balas sí van a ser certeras, sí van a lograr su cometido y Sánchez Cerro caerá muerto. Obviamente ustedes entenderán que el asesino también fue inmediatamente aniquilado. De esta manera llega a su fin el gobierno de Sánchez Cerro, una persona que en vez de ser un presidente democrático, ejerció el poder como un dictador y sobre todo como un fascista, un represor de sus opositores. Y el cambio que se hace es muy curioso, porque si bien es cierto, el asesino se descubrió que era un militante aprista, sin embargo, parece que ya todo estaba decidido, porque en el mismo momento en que Sánchez Cerro era trasladado a un hospital para luego hacer las exequias y luego enterrarlo, en el Congreso, en ese mismo momento, se estaba juramentando al general Benavides como nuevo presidente del Perú, aunque la Constitución de 1933 decía que una persona no podía ejercer el poder político. Y esa única persona que no podía ejercer el poder político era el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y precisamente se elige a él para que suceda, es decir, para que siga en el poder. Podemos decir entonces que el Congreso hizo algo que no debía hacer, y de esa manera tenemos al personaje que será el protagonista de nuestra siguiente clase, porque el Congreso lo declara presidente de una manera bastante dudosa. Chicos, de esta manera espero que hayamos podido aprender un poco más sobre esta década de 1930, que a nivel mundial fue muy agitada, y nos encontremos prontamente en una nueva clase. Muchas gracias.